Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido buen inicio de semana. Y ya hoy, viernes, espero que también la terminen muy bien. Hoy es nuestra segunda clase de autismo y otros trastornos infantiles. Nos vamos a desatrasar un poco de lo que vimos ayer. Sé que muchas personas de pronto no pudieron estar el día de ayer, otros se conectan apenas hoy. Es su primera clase, bienvenidos. Igualmente, pueden ver la clase diferida, es decir, todas las clases quedan grabadas, todas las clases ustedes las pueden volver a retomar, las pueden volver a trabajar, eso es algo muy importante. No solo de pronto quedarnos con lo que nosotros podemos ver durante la clase, sino que puedan ustedes también repasar. Ayer estábamos viendo un poco de lo que es la historia, de esas teorías explicativas, hablábamos un poco, hoy lo vamos a hablar mucho más a fondo, y mencionábamos entonces que el cambio epistemológico que ha tenido el autismo ha sido considerablemente amplio. De hecho, esto me lleva pues a una eh, pequeña reflexión. Hoy atendí a un paciente, de hecho un adulto, ya es un adulto joven, tiene 18 años, vino por sospecha de autismo grado uno. De hecho, es un proceso que él lleva con psiquiatría, con neurología y con neuropsicología, y me llevaba también a una reflexión, y es que el padre de familia del paciente que les estoy mencionando me decía, yo no quiero que mi hijo tenga la enfermedad. Entonces, miren cómo incluso hoy en día, 2025, cuando sabemos que el autismo no es una enfermedad, que el autismo no tiene nada que ver con la parte de la esquizofrenia, hoy en día todavía se siguen perpetuando muchos de los mitos que, pues, de pronto las personas que saben un poco de trastornos del neurodesarrollo conocen, pero muchos que están fuera del tema clínico, muchos que están fuera también de ese tema eh, a nivel de los diagnósticos, pues todavía de pronto tienen cierto miedo de que muchos de sus hijos o muchos de sus familiares tengan trastorno del espectro autista. Me acuerdo que el padre me decía, no quiero que mi hijo sea autista, esto es una enfermedad. Entonces, miren que obviamente pues el padre no me lo decía de manera despectiva, me lo decía muy preocupado, entonces también es la labor de nosotros como clínicos o la labor también de los educadores para poder trabajar ese tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque muchos padres de familias llegan en consulta con mucho temor, con mucho miedo, con mucho desconocimiento también. El desconocimiento al fin y al cabo también eh, lleva a, a rechazo de pronto de un diagnóstico. Entonces la idea o la tarea principalmente es conocer qué está pasando, por qué tiene ese desconocimiento, si viene de esos mitos que, de los que pues ya hemos hablado un poco o que hablamos un poco el día de ayer. Iniciando entonces con esa pequeña reflexión o esa pequeña historia que me pasó pues el día de hoy. Ayer estábamos hablando de Donald Triplet, que fue la primera persona diagnosticada con trastorno del espectro autista, que al principio fue una persona que fue diagnosticada con lo que era una esquizofrenia infantil. Hoy en día, pues se conoce que no hay una relación y hay alguien, aparte de Hans, eh, perdón, de Leo Kanner, del que hablábamos ayer, otra persona muy importante es Hans Asperger. Él es un pediatra o fue un pediatra y fue también un psiquiatra. De hecho, pues son muy coetáneos, Leo Kanner y Hans Asperger. Lo único diferente de Asperger es que él empieza a describir no 11 niños como lo había hecho Kanner, sino que ya había empezado a describir 4 niños solamente. Algo importante es que el síndrome de Asperger, que yo ayer les estaba mencionando que ya no se utiliza porque pues no es un término actualmente correcto, se utilizó en algún tiempo. Ya después, a partir del 2013 a la fecha, no se debe utilizar Asperger, pues ya se vuelve un término obsoleto. Muchos lo utilizan más como para poder explicar lo que es autismo grado uno, pero no es un término clínico correcto. Entonces, cuando me refiero al síndrome de Asperger, fue adoptado apenas se hace, pues, hace algunas décadas, en los años 80, no fue acuñado o no fue adoptado
adoptado de primera mano por Hans Asperger. De hecho, fue adoptado por Lorna Wink. Lorna empieza a recopilar el trabajo que pues ya había popularizado, Hans Asperger lo populariza y ella fue o ella es quien acuña ese término. Entonces ya después, desde 1994, aparece en los manuales como un diagnóstico oficial, pero como les mencionaba, en el año 2013, en ese DSM-5, ya se elimina esa categoría separada, ya no existe ese término y que pues se habla de trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. Hay unas diferencias importantes a considerar entre Leo Kanner y Hans Asperger. Recuerden que ayer les mencionaba que gracias a ellos dos nosotros tenemos las investigaciones que hoy en día conocemos, lo que es el lenguaje, lo que es la parte de la cognición, lo que es la interacción social. La edad de inicio de la investigación de ellos dos fue distinta, y los intereses también. Pero entonces recuerden, son investigaciones. Lo que ellos postularon hoy en día, pues se ha refutado muchos aspectos, afortunadamente, dado que pues ya hay, obviamente, o ya han habido cambios epistemológicos, ya han habido muchas investigaciones. Luego llega a los años 70 y 80, donde ya se establecen mucho más esos criterios diagnósticos en el DSM y en el CIE, y que ya, pues afortunadamente, a nivel de lo genético, ya se sabe que hay una alta carga genética y que hay alteraciones también neuroquímicas en el trastorno del espectro. Llegamos a hacer acá a dos corrientes explicativas, que eso es muy importante, que van a poder, digámoslo así, darnos una pequeña vista, una pequeña mirada de lo que es el autismo. Son dos corrientes, una corriente sociocognitiva y la otra corriente es la neurocognitiva. De esas dos corrientes hay varios postulados. De esos postulados, entonces vamos a sacar pues esas características que encontramos en el trastorno del espectro. Vamos con la primera característica o con la primera corriente. La corriente sociocognitiva que tiene una teoría y es la teoría de la mente, con estas siglas, TOM, teoría de la mente. La teoría de la mente es una teoría fundamental para el trastorno del espectro. De hecho, sin desmeritar pues las otras teorías, ha sido una de las más estudiadas o ha sido una de las que ha tenido mucha más fuerza en el estudio del trastorno del espectro autista, porque se considera que la teoría de la mente es el principal déficit en en el diagnóstico. Pero adentrémonos un poco más a qué es la teoría de la mente. Entonces, la teoría de la mente es una dificultad que está en el autismo, que cursa con un déficit cognitivo que es básico, con esa incapacidad para atribuir a otros ciertos estados mentales. ¿Qué son los estados mentales? Lo que son los deseos, los que son las creencias de los demás, qué intenciones tiene el otro, cuáles son esas emociones, cuáles son los conocimientos que el otro tiene. Es una capacidad de atribuir un estado mental, tanto a uno mismo como a los demás, porque la teoría de la mente no es solo en los otros, sino incluso también atribuir esos estados mentales en nosotros mismos. Entonces, tiene que ver mucho con entender que esos deseos, esas intenciones, esas emociones o como les menciono, esos conocimientos pueden ser diferentes a los que uno mismo tenga. Entonces, es una habilidad, por eso se llama una capacidad mental, porque es una habilidad que es fundamental para un término que hoy en día de pronto está muy utilizado, a veces mal utilizado, y es el término de la empatía. No estoy diciendo que en el autismo no exista la empatía. Claro que existe la empatía. De hecho, hay tres tipos de empatía: una empatía cognitiva, una empatía emocional y una empatía de la acción. Entonces, hay que tener en cuenta en cuáles de estos tres tipos o niveles de empatía está alterado el autismo. En este caso sería una empatía emocional. Entonces, la teoría de la mente se relaciona con el término, no son lo mismo, pero se relaciona con el término de lo que es la empatía, de lo que es la cognición social. De hecho, el término cognición social es mucho más amplio. Se relaciona también el término de la teoría de la mente con lo que es la comunicación efectiva, cómo yo entonces me vinculo con el otro, cómo yo le digo al otro lo que a mí me molesta, teniendo en cuenta que al otro puede que le duela lo que le digo, ¿sí?
Y también esa comprensión social tiene que ver con la teoría de la mente. Entonces, la teoría de la mente implica muchos aspectos. Es una habilidad que nosotros como seres humanos vamos paulatinamente adquiriendo. No es que la teoría de la mente venga incorporado como un chip en nosotros como seres humanos. De hecho, hay muchas personas que no tienen autismo, pero que tienen ciertas o serias alteraciones en la teoría de la mente, porque no fueron estimulados a nivel de la teoría, porque fueron de pronto personas o niños que fueron desde muy pequeños privados de la parte emocional, de la parte social, y van a cursar con una dificultad en teoría de la mente. Entonces, teoría de la mente no es un término que se relacione única y exclusivamente con el autismo. Eso es algo fundamental a tener en cuenta. ¿Y qué implica una teoría de la mente? Primero, la teoría de la mente implica reconocer que los demás piensan completamente diferente a mí. Que si yo opino de una situación u otra de manera diferente, no quiere decir que los demás tengan que pensar exactamente igual o que piensen igual. Eso por un lado. También la teoría de la mente nos implica algo y nos implica es comprender que esos pensamientos influyen en el comportamiento del otro o incluso en mi propio comportamiento. Nos permite la teoría de la mente predecir e interpretar también esas acciones de los demás, cómo actúan los demás, por qué los demás actúan de una manera u otra manera. Y también la teoría de la mente nos permite distinguir entre lo que uno sabe, pues uno propiamente sabe, y lo que los demás saben. Esto es que un conocimiento compartido, a lo que nosotros pues llamaríamos como conocimiento compartido versus un conocimiento personal. Entonces, eso es teoría de la mente. La teoría de la mente, de hecho, ha sido, como les digo, estudiada en diferentes aspectos o en diferentes perfiles cognitivos, no solamente en el autismo, y este concepto se introduce a finales de los años 70 por dos personajes muy importantes, que es Primack y Woodruff, en 1978 para ser exactos, y ellos empezaron a realizar experimentos con primates, nuestros primos lejanos o cercanos, y principalmente pues con chimpancés, y empezaron a observar que los chimpancés en sus comunidades lograban tener una teoría de la mente. Se concluyó que sí, tienen teoría de la mente. A partir de allí, entonces se quiso hacer un estudio de, bueno, nosotros como seres humanos, ¿cómo tenemos teoría de la mente? Entonces, de hecho, a partir de lo que es la teoría de la mente, se empieza un experimento que no lo hace Urru ni Primac, sino que ya lo hace una persona que es muy reconocida en el tema de la teoría de la mente, que realmente ya lo vamos a ver, que es Simon Baron Cohen. Él hace un experimento, realiza un experimento que hoy en día no solamente se quedó en un experimento, sino que ya es una prueba incluso para mirar cómo está la teoría de la mente en los niños más pequeños, y es la prueba de la falsa creencia. De hecho, así se llama. Ya vamos a ver un poco de esto. La prueba de la falsa creencia es contarle al niño pequeño una historia. La historia va de la siguiente manera. Sally, son dos personajes, Sally y Annie. Sally pone una canica en una caja y se va. Sally se va de la historia. Llega otro personaje que es Annie y Annie mueve la canica a una cesta. La pregunta acá es, ¿dónde buscará Sally la canica cuando regrese? Un niño con teoría de la mente buena, con una buena base de teoría de la mente, responde en la caja, ¿cierto? Entendiendo que Sally tiene una creencia falsa de que pues está ahí porque nunca vio el cambio. Entonces, la teoría de la mente es un desarrollo paulatino. No es que, como les mencionaba, no es que nosotros lleguemos al mundo con teoría de la mente. No, va desarrollándose conforme nosotros vamos estando vinculados con un tema social. Veamos un ejemplo de lo que es teoría de la mente. Les voy a leer el ejemplo puntual. Si vemos a un hombre llorar en un entierro, podemos deducir que está triste. Y, dado el contexto, esta palabra es fundamental, que guarda relación con la muerte de algún ser querido. Automáticamente somos capaces de imaginar, palabra también clave,
la tristeza por la que pasa el hombre, ya que simulamos, otra palabra importante, la emoción de pena en nuestro cerebro. Esta representación mental nos permite empatizar, otra palabra que yo les mencionaba ahora, que tiene relación con teoría de la mente, con el hombre y ajustar nuestra conducta a la situación. Y además de predecir lo que puede suceder a continuación. En función de nuestra propia experiencia, recreamos posibles escenarios para anticipar qué puede necesitar, cómo puede reaccionar, qué pasará, cómo actuará, etcétera. A esta capacidad de conocer los estados mentales de los demás y utilizarlo para predecir su conducta se le denomina teoría de la mente. Y acá una conclusión. La teoría de la mente nos permite ser capaces de predecir estados mentales de uno mismo y de los demás, lo que permite anticipar y modificar comportamientos propios y ajenos. Entonces, miren que la teoría de la mente es un desarrollo. Acá hay varias palabras claves. Si analizamos este ejemplo, entonces tenemos un contexto, tenemos la capacidad de hacer una representación mental, imaginar una mentalización es el término correcto, simular en nuestra mente qué podría estar pensando o sintiendo la otra persona, predecir lo que la otra persona puede hacer, empatizar, cambiar nuestra conducta, acá, anticipar pues nuestra conducta o cambiar incluso nuestra conducta. El desarrollo de la teoría de la mente empieza desde los 4 o 5 años. La mayoría de los niños empiezan a desarrollar una teoría de la mente muy básica, muy incipiente, 4 o 5 años, y que ya a medida que nosotros como seres humanos vamos evolucionando, como les he dicho, vamos adentrándonos al mundo social, esa teoría de la mente debe ir solidificándose. Y en los niños con autismo pasa algo diferente. Y es que esa capacidad de teoría de la mente de ponerse en el lugar del otro va a estar o alterada o puede desarrollarse mucho más lentamente que en los niños neurotípicos. En nosotros adultos, ya adultos, tener una buena teoría de la mente que nos va a permitir, primero, tener buenas habilidades sociales complejas, como el sarcasmo, entender la ironía, entender esos chistes de pronto como de doble sentido, la manipulación emocional, saber cuando un otro me está engañando, cuando un otro de pronto en el tono de la voz, en esa prosodia de la voz no me está diciendo toda la verdad, tiene que ver con teoría de la mente. Eh, Hay un término coloquial, no es un término correcto, pero quiero utilizarlo para que me lo entiendan, y es como la malicia indígena que uno llama en Latinoamérica, es de saber que el otro está de pronto siendo manipulativo con nuestra propia persona. En la detección del autismo, la idea es evaluar la teoría de la mente. Entonces se evalúa de diferentes maneras. Primero, con la falsa creencia, con lo que yo les mencioné de la prueba de la falsa creencia, la de Sally y Annie en niños más pequeños, pero ya en adolescentes o adultos, con tareas de historias sociales o lectura de la mente de los ojos, que es otra prueba, cuestionarios, entrevistas clínicas que se van utilizando para poder develar si la persona o no tiene una teoría de la mente de pronto diferente al promedio. Entonces, es muy importante evaluar esto en la persona con autismo. ¿Por qué? Porque va a ser crucial, pues ya les he mencionado, pero para mirar cómo es la persona funcionalmente en grupo, cómo funciona, perdón, socialmente en un entorno social, si ha desarrollado o no habilidades comunicativas, si logra resolver conflictos interpersonales, que de hecho también la teoría de la mente tiene un vínculo grande con eso, si entiende las emociones de los demás. Entonces, no se nos puede pasar por alto en esa detección, en esa primera detección del autismo, lo que es la teoría de la mente es fundamental.
Y yo les mencionaba que existe una persona muy importante que es Simon Baron Cohen, relacionado con lo que es el trastorno del espectro autista. De hecho, él nos empieza a dar un molde, empieza a moldear un poco más lo que es el trastorno del espectro autista relacionado con la teoría de la mente. Un momento acá. ¿Ustedes pudieron escuchar el video? ¿Me confirman, por favor? La anterior. Perfecto. Gracias. Entonces, les mencionaba que Simon Baron Cohen es una de las personas más representativas de lo que es la teoría de la mente en el autismo. De hecho, él nos da una perspectiva de una teoría de la mente. Acá hay algo muy importante, este libro se lo recomiendo mucho, pero tengan muy en cuenta el título. Este libro fue escrito antes del 2013, fue escrito en la década de los 90, donde no teníamos todavía pues ese cambio epistemológico de lo que es el autismo. Entonces por eso el título o la obra se llama así, Autismo y Síndrome de Asperger, pero pues saben que estamos hablando del mismo trastorno, del mismo diagnóstico del espectro. Él nos da esta definición de lo que es teoría de la mente. Se las voy a leer de manera exacta para ya explicarles qué nos propone Simon Baron Cohen. Una teoría de la mente nos proporciona un mecanismo preparado para comprender el comportamiento social. Podríamos predecir que si a una persona le faltara una teoría de la mente, es decir, si una persona estuviera ciega ante la existencia de los estados mentales, el mundo social le parecería caótico, confuso y por tanto puede ser que incluso le infundiera miedo. En el peor de los casos, esto podría llevarle a apartarse del mundo social completamente. Y lo menos que podría suceder es que les llevara a realizar escasos intentos de interacción con las personas, tratándolas como si no tuvieran mentes y por tanto comportándose con ellas de forma similar a como lo hacen con los objetos inanimados. Esta teoría empieza entonces a darle una, una visión un poco más central a lo que se conoce como teoría de la mente, que recordemos que empieza entonces a la investigación en 1970, pero ya en los 90, en los 80, 90, hasta hoy en día tenemos muchas más investigaciones. Entonces ya sabemos que es la teoría de la mente, pero Simon Baron Cohen nos propone algo. Él es un psicólogo británico, ha sido una persona muy reconocida en esas investigaciones de lo que es el tema del autismo, y él nos dice, como realmente lo leímos, que hay un déficit en teoría de la mente del estudio, es decir, él nos propone que en el autismo hay un déficit. ¿Por qué? Porque hay dificultades, ya sabemos, para entender que los demás tienen de pronto pensamientos diferentes, que tienen emociones diferentes a las propias. De hecho, él fue la persona que empieza a teorizar o que empieza a moldear lo que es la prueba de la falsa creencia, la que ya les hablé de Sally y Annie, que de hecho es un test donde nos demuestra que muchos niños con autismo no anticipan correctamente esas creencias erróneas que puede tener otra persona. Él nos dice, y algo muy importante que nos aporta, pues Simon Baron Cohen, es el tema de la ceguera mental. Ese término de la ceguera mental es un concepto que él nos propone. ¿Para qué? Para explicar algunas características sociales, comunicativas, en el trastorno del espectro autista. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá en esa propuesta que nos da? Entonces, él nos dice que la ceguera mental es esa incapacidad parcial en muchos casos o total en otros para atribuir estados mentales. Ver, por eso habla de ceguera mental, ver lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona siente, ver en el otro lo que desea, lo que cree. Entonces, en otras palabras, una persona con ceguera mental es una analogía que él nos hace, es que no logra imaginar, no logra hacer unas mentalizaciones de lo que hay en la mente del otro. Entonces, por eso explica
la incomprensión de las intenciones, la incomprensión de algunas emociones ajenas, porque a veces no logran predecir el comportamiento de los demás, porque a veces se les dificulta un poco más comprender las ironías, los chistes, participar en las actividades sociales. Entonces, mientras que una persona neurotípica puede ver que alguien frunce el ceño, y la persona neurotípica puede pensar, está molesto conmigo, quizás algo dije que yo no debía haber dicho, pero una persona con ceguera mental, con baja teoría de la mente, puede no captar esta conexión del ceño fruncido y el término social, ¿cierto? Entonces, puede ser, está frunciendo el ceño, simplemente, sin atribuirle a una causa emocional, sin atribuirle a una causa social. Entonces, claro, eso explica por qué muchas personas con autismo tienen o parecen tener socialmente una desconexión. Digo parecen porque esto no es el autismo, ¿cierto? Es lo que vemos, o ser, entre comillas, o parecer, entre comillas, poco empáticas, o ser tan literales en esa forma de entender los usos sociales del lenguaje o son inmunes de pronto a esas formas sociales implícitas. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esto. De hecho, Simon Baron Cohen ha tenido pues mucha experiencia con esas pruebas que les digo. Hay una prueba diferente a la falsa creencia, que de hecho pues la falsa creencia o el test de la falsa creencia es más atribuido a los niños más pequeños. Pero en los niños o en los adolescentes grandes, en ya los adultos, hay una prueba que se llama leer la mente en los ojos. Así se llama, pues como tal, que esta prueba ya en los adultos evalúa esa capacidad para inferir las emociones a partir de la mirada. Las personas con autismo pues suelen obtener puntuaciones de pronto mucho más bajas. Entonces acá tenemos a Simon Baron Cohen, una persona muy reconocida en la teoría de la mente. Se lo recomiendo muchísimo, sobre todo el libro, sí tener muy en cuenta que pues en el libro hablan de lo que es autismo, perdón, de lo que es autismo separado pues como el síndrome de Asperger, pero pues realmente es eh, la misma dinámica. Algunas de las limitaciones para comprender el mundo de los demás de las personas con autismo, ¿cuáles serían? Dificultad para predecir esa conducta de los demás, problemas para darse cuenta de las intenciones de los demás, si el otro viene con buenas o viene con malas intenciones, a la hora incluso de explicar sus propias conductas, porque a veces pasa que de pronto les parece obvio explicar el por qué actuaron de una u otra manera y a veces no comprenden que de pronto los demás pues no comprenden pues de antemano esto, problemas para comprender cómo su conducta puede afectar a los demás, no solo su conducta, sino por ejemplo también sus verbalizaciones. Pueden ser muy directos a la hora de expresar lo que opinan, lo que piensan. Entonces a veces ese tacto que muchas otras personas pueden tener en el tema social, ese tacto me refiero es saber decir las cosas en el momento en que se deben decir las cosas o a la persona o cómo le digo las cosas a la persona, a veces pues allí tienen dificultades y eso los lleva también a muchos malos entendidos a nivel de la interacción social, incapacidad para darse cuenta de ese nivel de comprensión o ese nivel de interés de las personas que lo están escuchando cuando ellos están hablando, lo que a veces conlleva que pues tengan conversaciones en tipo monólogo, que pueden estar hablando de un tema que les apasiona mucho, que puede ser cualquier tema, la computación, el espacio, los números, las matemáticas, eh, la botánica, puede ser cualquier tema de interés que les apasione, les guste, que se vaya un poco más de esos límites de los hobbies, porque al fin y al cabo pues todos tenemos hobbies, pero que en el autismo raya un poco más con eso. Todo el tiempo hablar de lo mismo, todo el tiempo buscar, tener mucha información sobre eso, y que a veces pues esa dificultad para leer si la otra persona a la que le están contando de pronto pues como de lo que saben, de lo que les apasiona. A veces no se dan cuenta si la otra persona les está prestando la suficiente atención. Un ejemplo gráfico. Si yo estoy en una charla, cualquiera que sea, y yo tengo esta posición, ¿cierto?
Inmediatamente esta posición, pues el lenguaje corporal me indica como, bueno, la persona o está aburrida, o la persona no me entiende, o la persona no me está prestando atención y pues puedo parar del tema. Pero en el autismo no pasa eso, es interpretar el lenguaje no verbal, que tiene que ver con teoría de la mente. Dificultades para anticipar, que ya la habíamos explicado, dificultades para comprender las reglas y el uso social en un acto comunicativo, que no suelen respetar turnos, que a veces pueden hablar a destiempo, que a veces no mantienen ese contacto ocular adecuado. No siempre, eso creo que lo debo aclarar, y es que no todas las personas con autismo no tienen esa dificultad para mirar a los ojos. Hay otras personas con autismo que te pueden sostener la mirada. Eso no es, de hecho, un parámetro diagnóstico. De hecho, para hacer un diagnóstico de autismo, pues uno de los factores sí es tener un lenguaje verbal diferente, pero que pues nos dan otros ejemplos, pero el contacto ocular hay personas con autismo que te lo sostienen. Y dificultades para mentir y para comprender engaños. No quiere decir que las personas con autismo no puedan mentir. Claro, hay personas con autismo que tienen grandes habilidades para la mentira, pero a lo que quiero llegar es que, claro, es un espectro de habilidades. No todas las personas van a tener dificultades claras en la teoría de la mente, van a tenerlas, puede que sí, pero de pronto no pueden ser o no son tan profundas. Por eso en el autismo hablamos que es un espectro. En el espectro se desdibuja esa línea divisoria. Hay personas con muy buenas habilidades en la parte de lo lógico matemático. Hay personas con muy buenas habilidades en otro aspecto, entonces por eso hablamos de un espectro que es de hecho muy, muy amplio. Hay algo importante en el autismo, y antes de mostrarles esta otra parte del video, es esta parte de acá. Y es que ustedes se podrán preguntar hasta qué punto una persona puede dominar la teoría de la mente, que de hecho acá era una pregunta que me hacían en el chat. Bueno, una persona con autismo, ¿hasta qué grado puede tener pues como esa habilidad? ¿Cómo se puede reforzar? ¿Cómo puedo de pronto manejar esto en la vida cotidiana? ¿Cómo puedo, si tengo un niño de 6 años con diagnóstico de autismo, pues trabajar esto? ¿O hasta qué punto va a tener una buena teoría de la mente? Esto depende. Es decir, en teoría, el dominio de lo que es la teoría de la mente va a variar. Hay personas que siempre van a tener alteraciones en el dominio de la teoría de la mente, pero en niños con autismo, como les digo, como es un espectro, depende de factores. Primero, como el nivel de lenguaje. Segundo, como el nivel o el desarrollo cognitivo, el entorno educativo, el entorno terapéutico o esas terapias a las que ha estado expuesto la persona, y también algo fundamental en todo diagnóstico, y son esas características individuales de cada uno. Entonces, en los niños con autismo eh, de alto funcionamiento, hablemoslo entonces de un nivel 1 de autismo, vamos a tener pues un mejor eh, futuro, no sé cómo decirlo, un mejor pronóstico, esa es la palabra que trataba de buscar. Entonces, en los casos con un buen desarrollo cognitivo, un buen desarrollo del lenguaje, un buen desarrollo social, pues los niños con autismo de alto funcionamiento pueden llegar a desarrollar una buena teoría de la mente, incluso pasar pruebas clásicas sencillas como la que les menciono de la falsa creencia de Sally y Annie. Y se trabaja a través de historias sociales, prepararlos entonces en esa anticipación con las historias sociales, para que ellos puedan razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás. Yo les mencionaba que hay tres tipos de empatía: una empatía cognitiva, una empatía emocional y una empatía de la acción, que es una empatía pues que busca vincular estas dos anteriores que les menciono. Entonces, en lo que se quiere trabajar es no tanto en la empatía emocional, sino en la empatía cognitiva. Por eso les digo que razonar lógicamente sobre los estados mentales de los demás. Entonces, a veces intuir lo que el otro quiere, no lo hacen de forma automática, no lo hacen de forma intuitiva, como una persona neurotípica. Entonces se trabaja o se quiere trabajar más en esa inferencia de emociones
o en esa inferencia de intenciones. Es decir, enseñarles explícitamente, por ejemplo, a través de una intervención que la pueden buscar y que de hecho la vamos a ver más adelante, que es la intervención en el pensamiento social. De hecho, es una técnica, intervención en pensamiento social y la lectura de la mente. Ahí es donde se trabaja entonces con historias sociales para que ellos sepan que si están en una situación que puede ser de pronto socialmente abrumadora, sepan qué hacer, que ya previamente tengan un conocimiento en esto. Eso en niños con buen desarrollo, pero también hay que hablar en niños o en pacientes que tienen un grado 3, que es un nivel pues donde el apoyo es más sustancial, donde el apoyo es mucho más profundo. Entonces la teoría de la mente puede ser más rígida, puede ser más inconsistente, entienden un concepto en una situación, pero les cuesta generalizarlo o no lo pueden generalizar en otras situaciones, pueden tener más dificultades en esas emociones, incluso más sutiles, o en lo que es el tema de los aspectos emocionales como la ironía, como el doble sentido, como el lenguaje figurado, como los chistes, les puede pues como eh, costar un poco más. Sí, Lucero nos pregunta, ¿el nivel que tiene influye en la teoría de la mente? Sí, lo que te estaba diciendo. No quiere decir, y esto quiero que seamos muy claros en esto, no quiere decir que si una persona tiene un grado 3 de autismo, nunca va a tener teoría de la mente. Es más difícil, sí, es más difícil, pero por eso se necesita, se requiere esos apoyos para que pueda tener esa o ese dominio cognitivo de una empatía más cognitiva, pero que sí va a ser mucho más plausible que las personas con un nivel 1 o incluso un nivel 2 de autismo, pues puedan tener mejor funcionamiento en lo que es el estado mental de los demás. Se debe entrenar, se debe entrenar. Pero entonces lo que les mencionaba, en algunos casos, especialmente si hay dificultad intelectual, si hay un lenguaje muy limitado, el desarrollo de la teoría de la mente puede ser más restringido. Eso es algo, eso es algo importante. Y bueno, acá me estaban preguntando también, espérame, yo busco eh, quién me hizo la pregunta que se me... Acá. KVSR, no veo pues su nombre completo, pero que me preguntaba cómo se puede favorecer ese desarrollo. Entonces, primero, intervenciones específicas. Eso sí es fundamental. Primero, un entrenamiento en emociones, entender las emociones, porque a veces pasa que una de las dificultades más grandes es que pues no comprenden las emociones o a veces comprenden el asco con la ira o la rabia con el miedo. Entonces, primero entender cuáles son las emociones, entrenar las emociones, entrenarlos en los estados mentales, las historias sociales que les mencionaba, los juegos de roles para ponerlos en situaciones sociales. Eso es uno, que es una intervención pues específica. De otra manera es un modelo de habilidades sociales con apoyos visuales y la terapia del lenguaje y la comunicación, que es fundamental acá. Bueno, les voy a compartir el enlace de este video. Los acabé de compartir en el chat. Y acá tenemos un término que yo les había mencionado y es el término de la cognición social, que tiene mucha relación, de hecho, cognición social, con lo que es la teoría de la mente. Realmente ya sabemos que es la teoría de la mente, ahí no me voy a quedar, les voy a explicar un poco qué sí es la cognición social. La cognición social es un constructo mucho más amplio, mucho más estudiado que la teoría de la mente, es decir, más grande, es un término grande, digámoslo así, que es como si
dentro del conjunto de la cognición social estuviera inmerso o estuviera inmersa la teoría de la mente. Es decir, engloba no solamente la teoría de la mente, sino que también tiene habilidades necesarias como, pues, necesarias en el contexto social, como la percepción a nivel social, como la empatía de la que ya les había entonces mencionado, la regulación emocional está dentro de la cognición social, sobre todo pues regulación emocional en las interacciones sociales, esa capacidad de comprender las normas sociales. Por ejemplo, reconocer, pues que también es una habilidad de la cognición social, es reconocer la parte emocional, identificar y poder diferenciar esas emociones o identificarlas en las expresiones faciales. Lo que yo les mencionaba de si yo veo a una persona con el ceño fruncido, adjudicar el por qué esa persona pues puede tener el ceño fruncido, no solamente describir como si esta persona tiene el ceño fruncido, no, sino entender el por qué, eh, eh, reconocer el tema o el corte emocional en el tono de la voz, esa parte del lenguaje corporal es importante también en la cognición social. Esa percepción social tiene que ver también con esas interpretaciones de las señales sociales, las jerarquías, los roles, las normas grupales, cuando hablar en grupo, perdón. La empatía, que yo les dije que es esa capacidad también de compartir y de comprender los sentimientos de los demás, la toma de decisiones en un entorno social. Entonces, es muy importante entender que la teoría de la mente y la cognición social comparten redes neuroanatómicas, es decir, la cognición social involucra también una red cerebral que es muy compleja, donde está la corteza prefrontal ventromedial, la dorsolateral, esta, junto con esta, son redes neuroanatómicas que nos van a estar entonces proporcionando una explicación del por qué, por ejemplo, tenemos una toma de decisiones sociales, tenemos la regulación emocional, la amígdala, por ejemplo, que está implicada en ese procesamiento emocional, lo que es allí el giro temporal superior, que nos permite, pues, o que está involucrado en el reconocimiento de los movimientos, de las acciones de los demás, que ahora también me hacen esa pregunta, es la cingulada anterior, la corteza cingulada anterior, que va a estar vinculada con la empatía y la toma de perspectiva. Hay una relación fundamental entre teoría de la mente y, y cognición social, y es que aunque la teoría de la mente es un componente de la cognición social, pues la cognición social es mucho más amplia, es decir, abarca un rango más amplio de habilidades, es mucho más complejo de estudiar. Por ejemplo, una persona puede tener una teoría de la mente intacta, es decir, comprender pensamientos de los demás, pero una persona que tenga una teoría de la mente intacta, pues a su vez también puede mostrar un déficit en ese reconocimiento emocional o en esa adaptación a las normas sociales, aspectos pues que también forman parte clave de nuestra vida cotidiana. Bueno, por acá me estaban preguntando, Jerek, ¿cómo se pueden tener los materiales de la clase? Bueno, esa parte la explica nuestro coordinador ayer. Las clases todas quedan grabadas, se las comparten vía WhatsApp, las grabaciones, por ejemplo, la grabación de ayer, se las comparten vía WhatsApp. También quedan almacenadas en YouTube. Yo mañana cuando suban la primera, que sería mañana, aún no han subido pues la primera, mañana sábado se las comparto para que puedan pues como ver esa ruta de acceso al material opcional, para que entonces ustedes puedan pues también como estar al tanto de eso. En el material opcional están pues lo que serían el tema de las lecturas complementarias que son importantes, las diapositivas que se presentan en clase, los videos que presentamos en clase que también son fundamentales, libros, allí también les subo libros para que ustedes entonces puedan también complementar. Vamos a Vamos a resolver algunas inquietudes antes de pasar al descanso, y después del descanso vamos a mirar cómo es esa corriente neurocognitiva de la teoría de la disfunción ejecutiva, que también es una teoría explicativa para el tema pues como de
de entender cómo es ese funcionamiento en cuanto a la planificación, en cuanto a la organización, en cuanto a esa flexibilidad cognitiva. Por acá había visto alguna pregunta, voy a subir el chat acá para responderla. Mientras tanto, ustedes pueden ahí colocar algunas otras que tengan. Por acá veo una, Lucero nos hace una pregunta, ya va a responder las otras que estaban más arriba. Dice Lucero, entonces la cognición social implica algunas habilidades y la teoría de la mente es más que nada comprender y predecir. En parte, sí. Es decir, la parte de la cognición social es un conjunto, es como si yo viera, volvámonos de pronto a ese término de conjuntos del colegio. Tengo un conjunto grande, un conjunto amplio, que es la cognición social, que así se llama, que es lo que tú dices, entonces entender, relacionarnos con otras personas, que dentro de ese conjunto macro está la percepción social, está la empatía, está el juicio moral, el juicio social y la teoría de la mente, ¿cierto? Entonces, dentro de ese conjunto, la teoría de la mente es solo una pequeña pieza de la cognición social, que tiene, como les digo, empatía, percepción social, juicio moral y social, etcétera. Entonces, ahí está la diferencia, que aunque la cognición social es el paraguas general, es el conjunto general, que abarca todas esas habilidades que les mencioné, que son esas habilidades que nos permiten a nosotros poder funcionar socialmente. Si no tenemos buena cognición social, pues no tenemos buenas habilidades sociales. Dentro de ese conjunto macro hay una pequeña piececita que es la teoría de la mente, ¿sí? Que es una de las varias habilidades que tiene cognición social, que se centra en eso que tú dices, Lucero, que nos hace la pregunta. Entonces, comprender, anticipar lo que los demás sienten o lo que los demás piensan. Es una muy buena pregunta, de hecho. Estefanía Salgado nos dice, entonces en sí el autismo es más aprender por lo visual. Sí, de hecho el autismo tiene una gran capacidad a nivel del procesamiento visual. Por eso, una de las formas, por ejemplo, en las personas que son no verbales, las personas que tienen autismo y que no tienen pues un buen dominio del lenguaje, tienen alteraciones en el lenguaje, esa parte del procesamiento visual es mucho más grande, es mucho más amplio que el procesamiento auditivo, que otro tipo de procesamientos. Puede variar de una persona a otra, pero sí hay estudios que se centran, esta pregunta no la hace Silvia Lorena Montalvo. No, perdón, esta pregunta no lo hace Estefanía Salgado. Entonces, muchas de las personas que tienen autismo procesan de muy buena manera la información visual, pictogramas, patrones. Silvia nos pregunta, Silvia Lorena Montalvo. Tengo una duda, una persona que ha estado en coma y reacciona a los 15 días de operada, ¿puede con el pasar del tiempo desarrollar autismo o alguna otra enfermedad? Autismo no, porque el autismo no se desarrolla de esa manera. No es que tú toda la vida hayas tenido un procesamiento de la información típico y que ya luego después de un coma o después de caer en un coma y despertar llegues a tener autismo, no, porque es un trastorno del neurodesarrollo, de esa configuración o más bien esa ontogenia del sistema nervioso desde pequeño. Pero sí, después de un coma, hay alteraciones que pueden ser alteraciones cognitivas, incluso pueden ser alteraciones en la personalidad, cosa que pues no es lo general, pero sí alteraciones cognitivas. No a todas las personas pues les da el mismo tipo de alteración, no como una enfermedad subyacente, sino más bien como alteraciones que pueden ser o transitorias, temporales o que pueden ser prolongadas en el tiempo, pero como tal autismo no es la forma de aparición, el autismo es una configuración del sistema nervioso, como te menciono, desde que estamos pequeños.
Roxana nos pregunta, ¿el autismo es genético? El autismo tiene muchas causas, es policausal, es multicausal, genético, ambiental, epigenético, pero sí ya se ha estudiado que los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo el tema del trastorno por déficit de atención y hiperactividad y el autismo, tienen una gran carga genética. No hay un único gen del autismo, es decir, no podemos decir, sí, es que este gen es exclusivo para el autismo, no. Hasta ahora la ciencia no ha llegado hasta allá. Quién sabe que dentro de 1 o 2 años, pues la ciencia avanza a pasos agigantados, pues podamos cambiar esa perspectiva que les estoy diciendo, que dentro de un año sepamos que hay un gen del autismo, pero en este momento no hay un único gen del autismo. De hecho, se estima que hay más de 100 genes asociados al trastorno del espectro. David nos pregunta, ¿cómo es un dictamen acertado? La idea es, primero, que pues lo puede haber un especialista, que se puede hacer un examen de A22, de ADR, de una buena entrevista clínica nutrida y que sea con varios especialistas, entonces neuropsicólogo, neuropediatra, en el caso puede ser un niño, psiquiatra en muchos casos, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, que tenga diferentes perspectivas de diferentes especialidades para poder llegar a un diagnóstico certero y que no sea solamente de una mirada, ¿no? Porque a veces, pues, llegan muchos diagnósticos que se hicieron, digámoslo así, en una sola sesión o en media hora. No es un diagnóstico, es una impresión diagnóstica eh, que pues la idea es mirar, develar si realmente a profundidad es un autismo o pues puede ser algo similar al autismo, que de hecho en el diplomado pues también vamos a conocer cuáles son esos diagnósticos que parecen autismo pero que no son trastorno del espectro autista. Vamos a ir a nuestro descanso. Cuando nosotros regresemos del descanso, vamos entonces a continuar con el tema y resolver algunas de las inquietudes que ustedes pues me han venido presentando en el chat. No se preocupen, todas las vamos a ir resolviendo conforme vamos avanzando. Eh, bueno, por acá hay algunas preguntas que ya había pues dado resolución. Entonces vamos al descanso. Ya les voy a poner el aviso del descanso para que podamos regresar. Vamos entonces a mirar el ámbito de las funciones ejecutivas vinculadas con el trastorno del espectro. Entonces, las personas con autismo tienen alteraciones, ya lo habíamos mencionado en esa parte de cómo ejecutar algunos procesos cognitivos. En este caso, tenemos uno que es muy importante, que son las funciones ejecutivas, que no es una única función. Hablamos entonces de función ejecutiva como ese grupo o ese conjunto de funciones donde está entonces, por ejemplo, esa capacidad de tener flexibilidad cognitiva, donde está la capacidad de la inhibición conductual, donde está la planificación, la organización, la memoria de trabajo. De hecho, también se puede relacionar con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son funciones de alto nivel, de alto funcionamiento cognitivo, que son conjunto de habilidades cognitivas, es decir, nos permiten planificar, organizar, regular nuestro comportamiento, nos permiten, por ejemplo, adaptarnos a situaciones que son nuevas, a situaciones completamente complejas o novedosas y que, como les digo, son esenciales para funcionar o son esenciales para que nosotros podamos tener un buen proceso en el entorno, un buen proceso a nivel general. Son funciones que van enfocadas a realizar actividades dirigidas, por ejemplo, en objetivos, resolver problemas, manejar nuestro comportamiento en un entorno cambiante o desafiante. Hay varias funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están dominadas por esta pequeña parte de acá, pues que realmente no es tan pequeña, pero es un tercio de lo que es el frontal.
específicamente el prefrontal, donde está el dorso lateral o ventrolateral o orbitofrontal, donde entonces puede explicar esta teoría, en parte explica por qué las personas con autismo tienen una conducta rígida, tienen dificultades para cambiar, por ejemplo, de foco atencional, tienen un comportamiento de pronto impulsivo, estereotipado. Resulta que nosotros tenemos varios componentes principales en las funciones ejecutivas. La primera es la capacidad de inhibición. ¿Qué es la inhibición? Es la capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, de controlar nuestros impulsos, de resistir em, a esas respuestas automáticas o respuestas que pueden ser vistas como inadecuadas, entonces evitar interrumpir en una conversación. Tenemos también la memoria de trabajo que nos permite, por ejemplo, retener, manipular información durante muy breve periodo de tiempo, porque es que la memoria de trabajo no solamente está en las funciones ejecutivas, comparte también una habilidad y es la memoria a corto plazo, porque es retener una información durante segundos, minutos y trabajar con ella de manera temporal. Entonces, un ejemplo, recordar instrucciones mientras no las dan, mientras ejecutamos las instrucciones. Tiene que ver también con la flexibilidad cognitiva. Entonces, ¿a qué hacemos alusión? A esa habilidad para poder adaptarnos a nuevas demandas, a esa habilidad también de cambiar estrategias, de alternar entre una tarea y otra tarea. Entonces, un cambiar de enfoque si un plan inicial no funciona, no volver a ese plan inicial, sino que poder volver pues como a otros planes. La planificación y la organización que tiene mucho que ver con esa capacidad para establecer lo que son metas personales, metas laborales, metas académicas, diseñar de pronto estrategias y coordinar todos nuestros recursos para llegar al plan. Dentro de funciones ejecutivas también está algo y es la monitorización y la autorregulación. Entonces, es identificar, por ejemplo, propios errores en alguna acción, supervisar las propias acciones para de pronto asegurarnos que esas acciones estén alineadas con los objetivos que estamos haciendo. Entonces, la función ejecutiva realmente tiene muchos aspectos que son esenciales comprenderlos en el autismo. Una también de las alteraciones o de las redes neuroanatómicas que están configuradas de manera diferente en el autismo son precisamente las funciones ejecutivas. Recording in progress. Entonces, esta teoría de las funciones ejecutivas nos intenta explicar algunas de las limitaciones que van a tener o que van a cursar las personas con autismo. Entonces, déficit en la organización, entonces presentan dificultades a la hora de la secuencia de pasos, que de pronto no les permiten dar solución a un problema, ese déficit en la planificación, dificultades a la hora, por ejemplo, de hacer planes y luego seguir esos planes que guían pues de hecho un comportamiento, problemas atencionales, la atención como tal pues no es una función ejecutiva, pero que sí se vincula directamente, de hecho pues la atención es la antesala de muchas funciones, donde entonces suelen mostrar una atención selectiva a esos estímulos o más bien una atención sobreselectiva a los estímulos que son de su interés, una inhibición de respuesta, tener resistencia a interrumpir una conducta en un momento adecuado. Aquí podemos hablar entonces de las estereotipias que se relacionan o que se vinculan de hecho con esa parte de las funciones ejecutivas, el tema de la generalización, dificultades para aprender de estrategias, de generalizar a esas resoluciones de problemas, lo que es la rigidez cognitiva, que tiene que ver con la carencia o más bien esa dificultad de la flexibilidad y el déficit en la motivación. Al fin y al cabo, la motivación es parte fundamental de el aprendizaje. Otra teoría, que es la corriente ya neurocognitiva, también la parte de la función ejecutiva también es neurocognitiva. Tenemos entonces la corriente de la coherencia central débil o la coherencia central debilitada. De hecho, esta
Esta corriente neurocognitiva también nos la da o nos la brinda una colega de Simon Baron Cohen y que ella también perfecciona un poco lo que es el tema de la teoría de la mente. Ella también aporta ahí a este constructo. En la corriente neurocognitiva de la teoría de la coherencia central, aunque no se atribuye o no es, o ella no lo creó, no creó el término, pero sí lo creó relacionado con el autismo, nos dice entonces que las personas con un desarrollo neurotípico poseen una gran tendencia a la coherencia central, es decir, que ven el todo, que ven sus partes en el todo y que lo logran integrar. Es decir, no ven esas parcelas inconexas como lo podrían ver las personas con autismo. Entonces, acá mencionan que las personas con autismo percibirían el mundo de una forma fragmentada, de una forma en que tienen una atención extrema a los detalles más que en su totalidad. Entonces, claro, esto provoca esas dificultades a la hora de integrar esa información, sobre todo, por ejemplo, información de corte socioemocional. Entonces, muchas veces esas claves inherentes en el contexto, lo que es la parte específica de las habilidades en el lenguaje, las habilidades sociales, se van a relacionar con la coherencia central. Entonces, ella es la persona que yo les mencionaba, que es Yura Fritsch. Yura es una psicóloga del desarrollo que también empieza a hablar de la coherencia central, que realmente es un término muy utilizado en lo que es la psicología, pero también se habla o que ella se relaciona con el tema de la, pues de la teoría de la mente. Entonces, ¿qué es la coherencia central en sí? Es un término que lo que hace es intentar explicar cómo, o más bien intentar describir cómo hay una tendencia de las personas a procesar la información de manera global y de manera contextual, y cómo entonces las personas con autismo no se enfocan en ese panorama general, sino que se enfocan más como en esos o en esas parcelas inconexas en lugar de todo, sino que se enfocan en esos detalles individuales. Entonces es un concepto que ha sido particularmente, de hecho, estudiado en el trastorno del espectro, porque se ha estudiado o se ha observado que algunas personas con autismo tienden a estar en una coherencia central débil. Es decir, en lugar de integrar toda la información global como se hace tradicionalmente, se centran más en esos pequeños detalles, en esos detalles específicos, pues lo que al fin y al cabo también va a afectar esa capacidad para interpretar el contexto general de una situación. Hay algo muy importante y es que cuando una persona tiene una coherencia central fuerte o cuando una coherencia central está dentro del ámbito promedio, pues la persona es más probable que integre esa información entre un contexto más amplio, ¿sí? Ver la imagen completa. Entonces, Yura nos propone esto, nos propone que la persona con autismo o que esta teoría hace referencia a esa capacidad de integrar las parcelas de información en una comprensión coherente, en una comprensión significativa de lo que es la, la globalidad. Dificultad para integrar las claves sociales se deriva de eso en el trastorno del espectro, es decir, claves sociales que ya hemos hablado, que lo tocamos en el tema de la cognición social y la teoría de la mente. Entonces, la coherencia central empieza a tener dificultades en esa lectura social, porque la lectura social requiere de una combinación múltiple de entonces leer el ceño fruncido, leer la sonrisa de la persona, leer el lenguaje verbal y no verbal, leer la posición de su rostro o la posición, por ejemplo, de su corporalidad. Nosotros todo el tiempo estamos en proceso de información social. Entonces, la coherencia central es un concepto importantísimo porque nos lleva a entender cómo esas características en el autismo eh, llevan entonces, por ejemplo, a una preferencia por el procesamiento local, es decir, cuando hay una coherencia central débil, tienden a enfocarse más en esos detalles individuales de la información, pero no integran esos detalles como en una visión global, no arman todo ese fragmento de rompecabezas, haciendo una analogía. Entonces, se pueden fijar más en los elementos de un objeto, los colores, la textura, más allá de su función o su propósito general. Y que también, pues, esto se va a manifestar no solo en los objetos, sino también en las situaciones sociales. Entonces, no captar el significado implícito, por ejemplo, de una conversación
o interpretar, por ejemplo, de forma muy literales expresiones que son figurativas o lo que son esos sarcasmos o que también pueden tener problemas para integrar la información que se requiere en un contexto, la comprensión de un cuento, la interpretación, por ejemplo, de un dicho popular, pues un dicho coloquial, una escena muy compleja. Y ojo acá, porque esto no tiene nada que ver con lo que es el coeficiente intelectual. Una persona puede tener un alto coeficiente intelectual, pero pues tener dificultades o cursar con dificultades en lo que es la coherencia central debilitada, porque tiene que ver más con el procesamiento de la información. De hecho, por ejemplo, hay muchos estudios de la coherencia central débil que muestran que en personas con autismo hay dificultades, por ejemplo, para integrar los rostros, para recordar los rostros, porque se centran más en pequeños detalles, un lunar, la forma de los ojos, de los labios, etcétera. Y que también hay que tener una importancia acá central y es que hay habilidades potenciadas. La coherencia central débil no es solamente ver la visión fragmentada, sino lo global. De hecho, muchas personas tienen esa gran capacidad de tener una coherencia central debilitada y esto hace que tengan habilidades sobresalientes al promedio en tareas que requieren mucha atención al detalle. Entonces, por ejemplo, tareas técnicas, tareas matemáticas, la programación, el arte, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado de una persona y que también pues los invito a que lo busquen, a que lo conozcan. Él se llama Steven Wilshire, él es un artista visual, es una persona británica y que tiene autismo. De hecho, pues él ha sido muy famoso, lo han invitado a diferentes países porque tiene una gran habilidad para poder captar esos pequeños fragmentos, esa memoria, tiene una gran memoria eidética, que es lo que las personas llaman memoria fotográfica, el término es memoria eidética. Entonces miren que esta parte de la coherencia central también trae consigo muchas habilidades. Entonces, esa ubicación en el contexto social que requiere captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad, poder identificar esas claves faciales en el interlocutor. Bueno, me voy a volver a esto. Entonces, captar el sentido de las palabras más allá de su literalidad es un ejemplo. Si yo a una persona con autismo le digo, es que tú tienes un corazón de oro, lo que le estoy queriendo decir no es lo literal, no es que tenga un corazón construido de oro, es que es buena persona, es que es muy dadivosa, es que, bueno, características positivas, pero una persona con autismo, por más capacidad intelectual que pueda tener, esto realmente no tiene relación, es que lo va a decir o te va a decir, pero ¿por qué me dices que tengo un corazón de oro si los corazones son de, pues de otro tipo de tejido? eh, o corporal, algo así. Entonces, es eso, es integrar las palabras más allá de su literalidad, mientras que ellos se pueden centrar, por eso ahí la coherencia central, en solamente punto por punto de las palabras. También identificar esas claves faciales en el interlocutor, vinculado con interpretar la intencionalidad implícita de la voz. Si yo veo una persona que tiene el ceño fruncido y que pues es el ejemplo pues como más básico que ya les he dado, que tiene el ceño fruncido y que está alzando la voz, la prosodia de la voz cambia cuando uno está molesto, pues es eso, es integrar esas dos parcelas de la información y no verlos de manera desintegrada. Y incorporar experiencias y recuerdos. ¿Por qué? Porque en el autismo pasa algo y es que muchas personas con autismo tienen dificultades a la hora, por ejemplo, de recordar aspectos de su vida cotidiana, pues de su memoria autobiográfica, porque se pueden centrar más en un recuerdo como en el vestido que llevaba ese día la otra persona, que era de cuadros, que era azul, un ejemplo, y más, no como en ese contexto global. Por eso hablamos que puede también cursar con una dificultad en la memoria autobiográfica, en ese saber entonces qué pasó más allá de los pequeños detalles o los pequeños fragmentos de la situación. También es importante entonces mencionar ese reconocer las propias emociones del que ya hemos hablado. Entonces, ¿qué entendemos por la coherencia central? Es esa percepción, pues una percepción desintegrada, la coherencia central desintegrada.
La percepción desintegrada es la realidad que genera, según esta teoría, una percepción muy básica de la realidad centrada en el mundo físico o parcelas inconexas del mundo real. Y acá nos dan una analogía, y es la siguiente. La frase, los árboles no dejan ver el bosque, que ilustra muy bien la carencia propia de la falta de coherencia central. Miren que si yo analizo la frase, los árboles no me dejan ver el bosque, pues si lo analizamos a profundidad, pues un bosque está conformado principalmente pues, por lo que son los árboles, ¿cierto? Obviamente hay otros elementos en un bosque, pero un bosque es un grupo pues, de árboles. Entonces, a eso apunta. Si yo digo los árboles no dejan ver el bosque, pues debo analizar que los árboles componen el bosque, hacen el bosque. Es una analogía, pues, como para que ustedes me comprendan a qué apunta la coherencia central debilitada. Es ver solamente esas pequeñas partes, pues, inconexas entre sí y no ver todo el contexto general. Y tenemos la teoría de las neuronas espejo. De hecho, esa teoría de las neuronas espejo se vincula mucho, pues bueno, de hecho en general todas las teorías que nosotros hemos podido revisar el día de hoy se van a vincular y eso es lo maravilloso de hecho pues como de esas teorías explicativas. Recuerden que viene de dos corrientes, neurocognitiva y sociocognitiva. Entonces, esta teoría de la mente es más neurocognitiva, tiene que ver más con esa parte de cómo está configurado a nivel biológico ese soporte. Miren que acá hay algo muy importante y es que tenemos las neuronas espejo como un soporte biológico de la empatía. La empatía es un concepto más de corte psicológico. Les voy a explicar un poco qué es el tema de la empatía para que puedan entonces de pronto entender un poco qué es el concepto de las neuronas espejo. Este tema de neuronas espejo, el tema también de lo que es la cognición social, se vinculan, son directamente vinculados. Recuerden que hay un tema macro y es la cognición social, pero las neuronas espejo sí tienen más una carga biológica. En general, cuando nosotros estamos hablando de empatía, antes de explicarles qué es el tema, pues como de las neuronas espejo, recuerden que nosotros tenemos la empatía de tres tipos, pero en general la empatía es una capacidad de ponernos en el lugar del otro, es el término pues más utilizado a nivel general, es comprender cómo se siente el otro, qué está pensando el otro, por qué está pensando eso o por qué la persona está sintiendo eso, así pues no estemos de acuerdo o no hayamos vivido lo mismo. De hecho, podemos sentir empatía y nunca haber estado en esa situación ajena. Entonces, los tres tipos, o más bien los tres niveles, si lo queremos ver como pirámide de empatía, son estos. Entonces, teníamos una empatía cognitiva, que es entender racionalmente. Miren que acá estamos hablando de el pensamiento, lo que la otra persona siente o entender lo que la otra persona piensa. Entonces, entender que la otra persona se siente frustrada, por ejemplo, porque lleva mucho tiempo esperando un trabajo, eso a nivel cognitivo. Luego está la empatía emocional, que es un nivel mucho más avanzado, que es sentir lo que el otro siente, conectar emocionalmente con los demás. Entonces, no solo saber que la otra persona está frustrada y saber el motivo, la razón, la circunstancia de por qué la otra persona está frustrada, sino también, pues, sentir esa frustración en el otro a nivel emocional, es decir, sentir la tristeza como si fuera propia, sentir la frustración como si fuera propia. Y hay otro tipo de empatía que como si lo queremos ver en un nivel más avanzado, es esa empatía de la acción, una empatía más compasiva, que de hecho ese es el término, es no solo entender, no solo sentir, sino que también es actuar para ayudar a la persona. Entonces, realmente acá es importante entender el concepto de la empatía, porque cuando tenemos empatía mejoramos la comunicación, fortalecemos esa parte de las relaciones interpersonales, de la parte laboral, de la prevención de conflictos, de hecho, y pues que también es empezar a entender que la empatía tiene un soporte biológico y son las redes neuronales, las neuronas espejo.
que las neuronas espejo, como les mencionaba, son un tipo de neuronas que se activan cuando nosotros estamos frente a una persona realizando una acción, sea cualquier acción. De hecho, cuando nosotros observamos a otra persona realizar cualquier acción, por simple que sea, nuestras neuronas se activan porque están en un área que es un área motora y un área sensorial. Entonces, si yo, por ejemplo, bueno, no sé qué dice mi termo de agua, si ustedes, por ejemplo, ya no tiene agua, pues, pero si ustedes, por ejemplo, me vieran tomando agua, así ustedes no estén haciendo esa misma acción de tomar agua, ustedes a nivel neuronal, sus neuronas de espejo también se activan. Eso a nivel de la acción, pero a nivel emocional, cuando vemos a un otro, por ejemplo, en una película llorar, así no hemos estado en esa situación, pues esa empatía emocional nos permite estar en esa situación. De hecho, pues las neuronas de espejo que les digo que es el soporte pues biológico de la empatía, es un descubrimiento nuevo, joven. Este descubrimiento lo hizo Giacomo Rizzolatti, es un italiano, y su grupo pues de colaboradores en la investigación en los años 90, donde nos dice entonces que nosotros cuando vemos a otro hacer alguna acción, llorar, sentir, nosotros también la sentimos, así no estemos viviendo en la misma situación. Entonces, esas neuronas de espejo se van a activar y es muy sorprendente, es decir, las mismas neuronas se activan cuando vemos a otro tomar agua, cuando vemos a otro movernos, cuando vemos a otro bostezar, por ejemplo, es el reflejo de las neuronas espejo, por eso lleva el término, porque son espejos. Entonces, realmente acá nos da una comprensión de las emociones. Ahora yo estaba utilizando un término en la teoría de la mente y es el término de simular. Esto que les estoy explicando de las neuronas espejos nos ayuda a eso. Nos permite a nuestro cerebro simular internamente lo que nuestro cerebro está viendo, ayudar a comprender las emociones del otro. De hecho, a nivel evolutivo, las neuronas espejo también nos han ayudado bastante, pues el ser humano eh, aprende a través de la imitación. Por ejemplo, el lenguaje es una de las características que nos ayuda a las neuronas espejo, imitarnos mutuamente. Nosotros tenemos un desarrollo del lenguaje porque nos lo estimulan los adultos con los que nosotros estamos bajo el cuidado cuando estamos pequeños. Eh, que entonces nos muestran cómo pronunciar una palabra, cómo decir una palabra, pues son fundamentales en el aprendizaje por imitación, especialmente en ese desarrollo cerebral infantil, que la imitación es fundamental. Pues ya les he hablado de la empatía, de las emociones, ayudar a experimentar lo que sienten los demás, y también en el lenguaje, pues muchos investigadores también han propuesto que esas neuronas de espejo facilitan la evolución del lenguaje al conectar con los gestos, al conectar con los significados. Cuando me refiero al lenguaje, no solamente me refiero a un lenguaje verbal, sino también un lenguaje no verbal. Y que pues estas neuronas espejo tienen una ubicación importante. Y es que yo les mencionaba que tenían una ubicación en esa corteza somatosensorial y en la corteza premotora. Por eso son somático-sensoriales, de la parte de la actividad motora y de lo sensorial, que pues se activan. Entonces, no solamente están allí, en esa corteza premotora, donde está la planeación de los movimientos, en esa corteza sensorial, sino que también están, por ejemplo, en la corteza parietal inferior, también están, por ejemplo, en esa parte de la ínsula, ese sistema límbico, cuando se asocian con las emociones, y que pues nos permite detectar, imitar las emociones de los demás. En las personas con autismo pasa otro, otra parte diferente, y es que están o que se ven realmente pues alteradas porque no hay tanta conexión, es decir, hay hipoconexión en esas neuronas espejo en las personas con autismo. Es decir, ya sabemos que las neuronas espejo, pues, es esa capacidad de imitar, comprender la empatía. Eh, en el autismo hay una característica en cuanto a las neuronas espejo, y es que, pues, vemos que una persona con autismo puede tener dificultades para la imitación. De hecho, es muy común.
Y que recuerden que cuando se relaciona con el sistema de neuronas espejo, pues están implicadas en la imitación motora y gestual. Entonces, muchas personas con autismo tienen dificultades en eso, en seguir, por ejemplo, una imitación, en la parte de los gestos. Eh, ya sabemos entonces que también hay dificultades en teoría de la mente. Entonces, claro, si las neuronas espejo nos ayudan a comprender esas intenciones, la teoría de la mente también va a estar alterada y un lenguaje y la comunicación, que se cree que todo ese sistema de neuronas espejo que tiene un sistema llamado MNS, así se llama ese sistema principal, que participa en ese aprendizaje del lenguaje, en la comprensión social. Eso explica en parte por qué muchas personas con autismo pues tienen dificultades en el lenguaje verbal y no verbal. De hecho, hay muchos estudios electroencefalográficos y de resonancia magnética funcional que empiezan a mostrar que hay una hipoactivación, es decir, una activación reducida en ese sistema de neuronas espejo en las personas con autismo cuando observan o cuando lo han visto, pues cuando los estudios los ponen a observar acciones de los demás o emociones de los demás. Entonces, es importante entender que esto continúa en estudio. El tema de las neuronas de espejo permite explicar parte de la complejidad del autismo, pero recuerden que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo multifactorial donde intervienen aspectos genéticos que ahora hablábamos, aspectos ambientales, sensoriales, emocionales, cognitivos, por lo que ese sistema de neuronas espejo, aparte, pues es muy complejo también, solo representa una pieza pequeña del rompecabezas, al igual que el resto, por ejemplo, de las teorías que hemos visto. Entonces, realmente el tema de las neuronas espejo es muy importante, pues nosotros tenemos un sistema de neuronas espejo que va a estar distribuido en la parte frontal inferior, de hecho, en la parte parietal inferior, en el temporal superior, con esa parte también del lenguaje, que tiene conexiones con otras áreas emocionales, la ínsula, la parte de la amígdala, que eso explica entonces esa parte de las acciones, de lo que es el lenguaje, lo que es la empatía. De hecho, el tema pues de las neuronas espejo es muy, muy interesante de entender. Bueno, Sara nos dice, profe, entonces las neuronas espejo se pueden decir que están desactivadas en los niños con autismo, ya que tienen dificultades con la empatía. ¿Cómo podríamos ayudar poco a poco a que la vayan activando? Bueno, no es que estén como tal desactivadas, están hipoconectadas, tienen hipoconectividad, es decir, si están las neuronas espejo, pues todos tenemos neuronas espejo, pero realmente ese sistema de neuronas espejo tiene una activación muy reducida, una activación atípica diferente o comparándolo con personas neurotípicas. Entonces no es que estén como tal apagados o no es que estén neuronas espejo dañadas, no, sino que pues el funcionamiento es completamente diferente, es menos eficiente, especialmente en un contexto social o en un contexto emocional complejo. Y por ejemplo, la otra pregunta que me hacías era una imitación, pues que cómo fortalecer ese aspecto de las neuronas espejo, entonces actividades donde el niño, por ejemplo, pueda imitar gestos, pueda imitar expresiones, tratar de que él imite eh, los movimientos de un adulto, por ejemplo, haz lo mismo que yo, entonces, sobre todo con expresiones emocionales, juegos rítmicos, pues de caras, de sonidos, de posturas a nivel del cuerpo, del lenguaje verbal y no verbal. Realmente esta imitación, que yo les decía que las neuronas espejo tienen que ver con imitación, va a reforzar esa conexión entre ver y hacer, lo que yo veo y lo que yo haga, que es la base principal del sistema de neuronas espejo, de allí, como les digo el nombre. Y otra recomendación que le doy a Sara, que nos hizo la pregunta, Sara Vanegas, es, por ejemplo, una imitación social que tenga una estructura. Entonces, un ejemplo, pequeñas situaciones sociales con un apoyo del adulto. Entonces, turnos, compartir tareas, pues, que gradualmente se reduzca esa guía de interacción social y que se reviente, pues, como esa lectura social. Los juegos de roles, por ejemplo, la música, los movimientos,
pues la parte de los pictogramas, historias sociales que ya les había hablado ahora. De hecho, hay muchos videos que vamos a ir viendo en el diplomado para identificar esas emociones básicas, la alegría, la emoción, la tristeza, el enojo, el asco, que se puede combinar también, pues como ver expresiones faciales frente al espejo o frente pues a un interlocutor donde se favorezca esa asociación. Eso es lo que queremos hacer, asociación entre la expresión y la emoción que tenga la persona. Bueno, vamos entonces a dejar acá. Mañana vamos a responder algunas otras preguntas y vamos a continuar mañana con algo de las neuronas espejo que quiero que clarifiquemos, con otras estructuras cerebrales en las neuronas espejo, para darle paso a nuestro próximo tema. Espero que descansen muchísimo. Recuerden que mañana sábado tenemos la clase a las horas de la mañana, no a las horas de la tarde, para que de pronto no tengan confusiones allí. Nos vemos, descansen bastante, puedan dormir bien para la clase del día de mañana. Que estén muy bien, nos vemos, hasta luego.